Salmo 107, estamos estudiando, ya hemos ido encontrando diferentes agrupaciones, perícopas, diferentes secciones que tiene este salmo, el cual hemos estado estudiando durante el tiempo, los días anteriores. Entonces ya encontramos que del 1 al 3 tenemos una parte, del 4 al 9, del 10 al 16, del 17 ¿al qué? Al 22, del 17 al 22, sí, del 17 al 22, 17 al 22, y entonces hoy vamos del 23 en adelante, a ver cómo nos fue esta semana en este tiempo de ayuno y de oración, bendiciendo juntos al Señor, pero también preparándonos para hoy. Entonces quiero invitarle a que usted pueda habilitar su micrófono y nos puede decir qué encontró del 23 en adelante, más o menos hasta qué versículo, y cuál usted, según lo que ha podido estudiar, considera que es como la idea general que agrupa esos versículos que usted tiene. Recordemos que siempre en la manera en la que lo estamos estudiando, casi que verso a verso, entonces encontramos ciertas ideas que van moviendo ese aspecto. ¿Amén? Entonces, ¿alguien quiere comenzar? Que ya tenga algo listo. Recuerde que venimos al tiempo de estudio, ya preparados y listos para poder participar. Usted puede habilitar su micrófono desde donde está y poder compartirnos lo que ha estado aprendiendo, en lo que ha estado el Señor hablando a su vida y a su corazón. Salmo 107. Entonces, si les parece, ¿lo leemos o a ver, les voy a preguntar, a ver, por acá. ¿Alguien tiene algo? ¿Hasta dónde? ¿Qué versículos? Pastora María Luisa. En mi opinión, la perícopa que vamos a estudiar hoy va del verso 23 y considero hasta el 32. ¿Por qué? Porque aquí habla de los que descienden al mar y habla de los navegantes, de los que hacen negocios en el mar, que ellos pueden experimentar la grandeza de Dios, aún la furia del mar en ciertos momentos cuando se levanta, pero Dios responde a su clamor y ellos pueden alabar y bendecir al Señor. Bueno, entonces la idea general es los que van al mar. Ok, listo. ¿Alguien? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Salmo 107. De los que están en la sala, Livia. Dani, bueno, lo que yo estudié aquí con mi mami, que estudiamos las dos, está del versículo 23 a 32, como decía la pastora, lo tengo yo. Entonces, lo que vemos aquí es que habla de los marineros y en esa época del pescador exactamente, ¿no? Los pescadores eran los que salían a navegar y a trabajar. Entonces, yo me siento que en el versículo 24 ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, en donde podemos ver que son los milagros que el Señor hace. Ok, entonces, la idea general, ¿me la repites, por favor? La idea general es que toda la persona, el pescador, ve las maravillas que hace el Señor. Pues ahí habla de las tempestades, habla cuando el Señor apacigua la tempestad, que todo, esos son los milagros. E igualmente puede ser para nuestra vida, ¿no? Tempestades y el Señor nos va apaciguando. Ok, listo. Listo. Danielita, ¿me escucha? Sí, señora. Clementina, cuénteme. Danielito. Bueno, yo estudié pues también el versículo del 24 en adelante, y la misma que acaba de decir la hermanita Olivia, eso mismo digo yo, sí, porque el Señor los acompaña hasta lo más profundo del mar en todas partes, y cuando están todos angustiados,
es que claman al Señor para que el Señor los pueda sacar de las profundidades que están. Ujú. Ok, bueno, listo, Clementina, muy bien. Por el viento que hizo y todo, entonces ellos clamaron y el Señor los escuchó. Ok, listo, clamaron, escuchó. La tormenta, los pescadores, listo. ¿Quién da más? ¿Mm? Ven, Alejandro, a ver, ¿quieres participar? Tengo una pericopa y es lo que porque tengo la pericopa de lo mismo que han dicho, pero es una pericopa. Ok. Listo. Bueno, ¿alguien más? Mi hermano Pedro. Sí, gracias por la oportunidad. Vea, acá en el 23 sí, ahí estudiamos lo que los hermanos desean, pero vamos a mirar esta parte. Sí, dice los que descienden al mar en la nave. Sí, aquí no nos dice específicamente qué clase de naves. Pues en barcos donde llevan tantas cosas diferentes, productos, artículos, para hacer negocios en las muchas aguas, ¿sí? Entonces, es decir, en muchos lugares, no solamente por el agua, no, por muchas partes que van. Ellos han visto las obras de Jehová, pues cada uno de ellos llevan y siempre pues confiando en que Dios les bendice o Dios les guarda y dice, y sus maravillas en las profundidades. Mm, Podemos ver que hay situaciones dentro del mar y en las profundidades, pero Dios los libra de estas profundidades, porque habló e hizo levantar un viento. Sabemos que en el mar siempre pasa eso, ¿no? La mayoría de veces siempre se levanta esas tempestades, esas olas, dice que encrespa sus ondas, se levantan esas olas y suben al cielo, descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal. Dice algo que aquí nos dice que tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Aquí hay algo especial que es, por más que vayan hombres o marineros, o hombres o mujeres inteligentes, eso que es inútil porque dice que como ebrios y toda su ciencia, sus conocimientos, su sabiduría, que aquí inútil. Entonces clama a Jehová en su angustia. Es decir, que ya no hay otra forma, no hay otra manera, sino clamar al Dios Todopoderoso y lo libra de qué? De sus aflicciones y cambia la tempestad en sosiego, es decir, en paz y en tranquilidad y se apacienta sus ondas. Amén. Entonces, aquí vemos de que Dios obra en todas las cosas y en todas las maneras. Y siempre cuando tenemos siempre la mirada en Él, siempre podemos tener la tranquilidad y tenemos la paz y ante todo, pues, la obra, es decir, la respuesta de nuestras peticiones. Amén. Listo, Gracias. muy bien, Pedrito, vea, ahí vamos aprendiendo bien. Hartas cosas que aprendió Pedro, vea pues. Oiga, Pedro tiene ahí varias cositas buenas, eso está bien. Vamos creciendo, vamos fortaleciéndonos. ¿Alguien más? A ver, Amparo. La pericopa es que Dios salva al que clama a Él en la angustia, de acuerdo a lo que estamos hablando de los marineros que estaban ahí en el mar, y entonces a lo último, por la misericordia de Dios, pues Dios los saca de esa aflicción. Ok, listo. Dios salva a los que están en la angustia. Bueno, muy bien. Gil había levantado la mano. Gilda Rodríguez, bienvenida, ¿cómo estás? Y, no encuentro el... ¿Cómo? ¿Cómo lo? Gilda.
No me... ¿Aló? ¿Hola? Ya, buenos días. Encontré el Buenos días. micrófono. Era que no encontraba el micrófono. Me presento, soy Gilda Rodríguez. Me acaban de invitar a la reunión mi hijo, que es conocido suyo. No conozco su nombre, pero sí me ha hablado de usted. Bueno, yo leí un pedacito nomás, 2 versículos, pero con eso ya tengo para compartir algo. Bueno, dale. Yo creo que este salmo y estos 2 versículos que son el 24, el 25, donde habla de la ciencia también, del 24 y 25 creo. Sí. El poder inmenso, inmensurable de Dios, es que es impresionante, porque habla del mar. Todos sabemos que el mar tiene su peligro, tiene sus riesgos, el mar en medio de una tempestad nos infunde temor, uno piensa que se va a ahogar, que bueno, tantas cosas, ¿no? Entonces, ahí tiene poder Dios. La ciencia no vale ante el poder de Dios, porque aquí habla que ni siquiera su ciencia sirve. Y Ujú. que los que están en el mar han podido ver precisamente en una tormenta, cuando uno se salva, uno dice, aquí estuvo Dios. Dios estuvo obrando, ¿no? Es Sí. una forma de Dios de mostrar su poder, ¿no? Su grandeza ilimitada. Algo más era. Ok, listo. Sí, Gracias por aquí conectar. dice, ¿Cómo? y toda su ciencia es inútil, ¿no? O sea, el Señor tiene el poder sobre nosotros y sobre las... con su voz. Habla y manda a que las olas se levanten y se encrespen, o sea, el poder de la voz de Dios, ¿no? Que es creador, Ujú. y ante Sí. eso, pues, tenemos que ver, ¿no? Su grandeza y todo lo que Él puede hacer. Alabado sea. Amén. Gracias. Qué gusto conocerla. Mi nombre es Daniel y gracias por estar hoy con nosotros. Vale, bienvenida y gracias por estar aquí. Juan Sebastián. Gracias. Gracias. Bueno, ella es mi madre. La acabo de invitar, es Ah, ella. ok. Qué Bueno, sí, un gusto que haya podido compartir, estar aquí, qué chévere. Me anime, me alegra. Estaba leyendo y algo de lo que hemos podido venir estudiando desde el principio de todo el Salmo 107 y cada una de las perícopas que se han podido ver, la cantidad de salmos, todo esto. Entonces, lo que yo estoy viendo aquí es que nos ha estado hablando sobre todo el devenir humano, ¿cierto? En diferentes áreas del ser humano. Nos ha hablado en la parte de la guerra, en la parte del crecimiento, en la parte de la conquista, en la parte de cuando estaban prisioneros o esclavos, también en la parte cuando ya tuvieron prosperidad y fueron levantados por Dios y se levantaron para ir a hacer negocios, ¿no? Habla de la parte comercial, trabajo, crear riquezas, y que es esta parte donde nos está diciendo en el versículo 23, ¿no? Se hicieron a la mar sus barcos para comerciar y surcaron muchas aguas, es decir, se sintieron, mejor dicho, tenemos el dominio del mundo, podemos hacer y deshacer lo que queramos. Y lo que veo también justamente es que el Señor, para hacerse notar y recordarles que Él estaba ahí, que era por Él y que Él había permitido incluso el paso anterior que hemos visto, que han pasado por todo lo anterior, ¿cierto? Cuando hablamos de que fue el que los sacó de Egipto y que fueron redimidos y que vagaban, pero que los rescató y que les dio la sed, todo esto, viene a este punto en donde ellos están, muestra ahí el versículo que están en un momento de prosperidad, como ya dije, ¿verdad? Entonces, él tiene que llamarle la atención y hacerse notar. Por eso dice que el Señor habló y se desató una tormenta. Yo creo que es para un pequeño megáfono de él, ¿no? Una forma de hacerse llamar y notar, hey, aquí estoy, soy yo, recuerden. Y eso en nuestra humanidad, en nuestra imperfección y tal vez nuestra a veces altivez, nos sentimos, wow, sí, estamos en lo máximo y el Señor, pero estamos en lo máximo y se nos olvida. Y lo maravilloso es que nos hace recordar a través de la naturaleza, un fenómeno lo tan pequeños e ínfimos que somos, ¿verdad? Y que él es lo que esperaba y él como que lo planeara, ¿no? Yo hago esto porque quiero atraerlos a mí, igual los voy a clamar, igual los voy a saciar, igual los voy a ayudar, pero necesito que no se desprendan. Entonces me parece hermoso que no permite él que nos soltemos. Cuando uno dice, Señor, no me sueltes o no me dejes soltarme de ti, creo que esa es la forma, nos jala la oreja un poquito, pero ya cuando le ponemos cuidado, la suelta y nos llena, nos sacia, nos alaba, nos colma de maravillas y de favor. Eso quería comentar, que fue lo que
entendí en esta parte, esta pericopa del 23 al 32. Ok, listo, muy bien. Wow, qué chévere. Bueno, estamos aprendiendo varias cosas. Siempre su participación es importante porque nos permite entender todos esos detalles y me parece bien interesante lo que cada uno estamos aportando porque eso también nos permite crecer y fortalecernos en este conocimiento de la palabra del Señor. Entonces, si alguien más quiere participar, apuntar, vamos a hacer ahora el proceso de leer verso a verso. Versículo a versículo. Recuerden que el libro de los Salmos nos presenta algo que lo he comentado varias veces y lo hemos hablado entre todos, ¿no? La forma en la que escribe el salmista y se escriben los salmos es una forma muy poética, ¿no? ¿Listo? Que una cosa es decir, perdón, lo que leíamos anteriormente, me duele la barriga o tengo un dolor en el estómago, a describirlo como dice el 18, su alma abominó todo alimento. ¿Sí? Que es una forma más poética de decir lo mismo, pero una forma más poética. El salmista y los salmos escriben un poco en eso y el que podamos traerlo como cada uno está haciendo ese aporte, traerlo desde comprenderlo y traerlo a nuestro presente también nos ayuda bastante. Empieza el verso 23 diciendo, los que descienden al mar en naves. Siempre que leemos la escritura tenemos que tener pendiente mucho y es importante los signos de puntuación. ¿Por qué son importantes? Porque como la escritura no es una narración, mejor dicho, descriptiva de los hechos puntuales, sino tiene que condensar en frases porque incluso es una reflexión que se hace. Si se hubiera escrito todo al pie de la letra lo que Jesús hizo, y todas esas cosas, hermano, tendríamos unas Biblias muy grandes llenas de muchas cosas, pero la Biblia toma ciertas cosas muy puntuales para a través de eso mostrarnos una riqueza. Entonces, esta pericopa se abre con el verso 23, los que descienden al mar en naves. Aquí hay varias cosas y elementos que hay que entender. Como lo mencionaba Juan Sebastián, este salmo también tiene ese enfoque. Va mostrándonos la persona desde el desarrollo de la redención, como abre la primera parte, desde el trabajo que Dios hace para liberar de los miedos, y aquí ya nos presenta a un grupo de personas que pueden ir a hacer una labor, que ya pueden salir a hacer algo. Y lo menciona, dice, los que descienden al mar en naves. Hay dos formas de ir al mar, ¿cierto? Dos propósitos cuando uno va al mar. Uno puede ir con el propósito de voy a disfrutar el mar, jamás lo he conocido, y ir con el propósito de algo comercial. Y interesante que aquí se utiliza la palabra naves más allá de pronto más allá de un simple barco. La palabra naves quiere darnos a entender que no es una labor cualquiera y no son cualquiera los que descienden al mar, porque después de la coma dice, y hacen negocio en las muchas aguas. Las muchas aguas es una forma de entender que es cuando tú estás en un lugar del mar que no es cercano a la playa ni a tierra. ¿Sí? Las muchas aguas es que están en la profundidad, está en un lugar donde usted mira para todo lado y lo que ve es agua, ¿cierto? Usted en el alta mar, en los lugares ya de aguas muy profundas, allá no van los barquitos chiquitos, allá van las grandes naves, y por eso el salmista usa esta palabra. Le voy a dar esta palabra en el hebreo que define naves o un barco, es oniyá, O-N-I-Y-A con tilde, oniyá, oniyá. O-N-I-Y-A con tilde, oniyá, para que usted tenga ahí su glosario de palabras. Y entonces esta palabra significa nave, barco, pero el barco está enmarcado en una flota, ¿sí?, de barcos. Hay una arte que siempre ha existido y es el arte de la pesca, pero nosotros muchas veces pensamos que la pesca de forma en cuanto a hacerse en flota y a gran escala como una empresa pesquera, solo tal vez podría existir en nuestra época, pero eso es algo que ha existido de mucho tiempo atrás.
grandes navíos que salían e iban a aguas profundas para traer pesca, ¿sí? Para traer cierto tipo de cosas, y lógicamente una cosa es estar cerca a la ribera, ¿sí? Salir con el barquito, estar aquí, tomar la pesca en un lago, en algo muy, y otra cosa es ir a aguas profundas. Entonces, oniyá es la palabra que se utiliza para definir estas naves, pero enfocadas en unas naves grandes que van a lugares donde son las aguas profundas, ¿sí? Que dice, hacen negocio en las muchas aguas. Ellos, en el verso 24 habla, dice, ellos han visto las obras de Jehová. ¿Por qué el salmista diría que los que van en grandes naves al mar han visto la obra de Jehová? ¿Por qué ellos las están viendo y tal vez los que están en tierra tal vez no en tal magnitud? ¿Sí? Pregúntese eso por un momento. ¿Por qué ellos están viendo las grandes? Dice, han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. ¿Por qué? Desde mi punto de vista, porque ellos pueden experimentar que estando allá en alta mar sin nadie que dé órdenes ni nadie que aquiete o enfurezca el mar, es solamente la obra de Dios. Por mi experiencia, cuando fui al mar, uno ve el mar así todo rico, tranquilo, pero uno comienza a meter los pies que para tocar la arena, además que uno camina hacia adentro, como que el mar lo llama y comienza a elevarse las olas, de tal forma como que se vienen y se vienen hacia uno para llevárselo. Entonces, como si eso es en la playa, porque yo no he ido más allá de la playa donde puedo tocar la arena, pero también hay momentos que uno siente que se desliza porque es como arena movediza. Entonces, ¿cómo será en alta mar? Donde se levantan esas grandes olas que pueden aún tapar los barcos 2 o 3 metros más de altura, y los barcos son muy altos, entonces, y muchas veces se ven abocados así, y ver que Dios calma el mar, como decían los discípulos. Entonces esas son las grandes maravillas de Dios, en mi opinión. Sí, muy bien. ¿Quién da más? ¿Alguien más? Entonces póngale cuidado. Mire, esto es importante y clave en este salmo. ¿Por qué? Porque a medida que tú te adentras al mar, pasa lo mismo como cuando tú estás aquí en Bogotá, pues las grandes maravillas de Dios o las grandes maravillas que podemos ver y que nos asombran son las maravillas hechas de mano de hombre a través de las construcciones, ¿cierto? Cuando usted de pronto va por la séptima y usted mira, wow, qué cosa tan grande, y que usted se para y dice, mire, y usted dice, oiga, pero aquí, como dirían en una película, desde aquí todos parecemos hormiguitas, somos chiquitos, ¿sí? Pero aquí el salmista está hablando de algo, y es que los animales, las cosas que se pueden ver mar adentro no son las mismas que se ven en la orilla, ¿sí? Mar adentro, en las grandes aguas, podemos ver animales grandísimos, ballenas, un tipo de peces aún más grandes, ¿sí? Y esas son las maravillas que el salmista trae aquí cuando habla, dice, y las maravillas en las profundidades. O sea, empezamos a ver que el mar no simplemente son 2 metros, sino es algo muy profundo. Imagínense pescadores que botan la red y empiezan a soltar y a soltar y a soltar, y no siente que llegue allá tocó el fondo, sino que sigue. ¿Sí? Imagínense esa inmensidad que hay en lo profundo del mar, pero que solo puede ser descubierto a medida que vamos adentro. Y se habla de que son las maravillas en las profundidades. Y mire esto interesante en el verso 25, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa las ondas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sabe usted qué es que se encrespan las ondas? ¿Sí? Las mujeres hacen algo que es encresparse las pestañas, ¿cierto? O sea, usted la coge con, no sé cómo se llama eso,
el encrespador, y usted entonces la mujer se pone ahí y entonces se levanta la ceja porque la ceja derecha se ve fea, la pestaña, perdón, si la ceja no porque está más arriba, la pestaña derecha no se ve tan bonita como si se ve curvadita, ¿no? ¿Sí? Entonces, encrespar es eso. Cuando tú ves una ola, ¿sí ves? Yo diría, se levantó una ola, si yo lo hubiera escrito, pero el salmista dice, se encrespan las olas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un poema, ¿listo? Entonces dice que habló e hizo levantar un viento tempestuoso, ¿sí? Habló e hizo levantar un viento tempestuoso y dice que encrespa sus ondas. Dice el verso 26, que suben a los cielos, descienden a los abismos. ¿Qué está diciendo eso? Las olas que hacen, suben y después ¿qué hacen? ¡Pah! Bajan. ¿Sí? Es una forma descriptiva de poder hablar de el proceso. Yo diría, pues la onda sube, la ola sube y después, pum, desfallece y después cae. Pero está en el marco de ese desarrollo, que suben a los cielos, ¿sí? Es la forma de describirlo, y que después baja a los abismos, que es definiendo a la profundidad o que vuelve a caer. Dice, y esto, sus almas se derriten con el mal. Sus almas se derriten con el mal. ¿Qué querrá decir eso? ¿Por qué dirá el salmista después de eso que sus almas se derriten con el mal? Opino que está hablando del hombre, porque cuando uno, o sea, yo no he estado, pero he visto el solfear, ¿sí? Y no lo he visto lejos, lo he visto cerca. Cuando solfean, los muchachos se paran como en una tabla de solf, creo que se llama. Y cuando se van adentrando en el mar, entonces se ve como que se elevan así con la ola del mar y si no se logran hacer bien, los aporrea y los manda al fondo del mar. Entonces yo pienso que también sienten angustia y sienten afán. Listo. ¿Qué creen que significa esa expresión? Sus almas se derriten con el mal. A ver, María. Les da temor cuando el mar sube o marea alta, ¿no? Que cuando dicen que marea alta, sí, los envuelve las olas del mar. Pedro, ¿qué entiende por sus eso? Almas se derriten, sus almas se derriten con un estado de conciencia de que han estado mal ante la presencia de Dios, han cometido alguna falta, algún error, bueno, han cometido algo. Y dice, pues ahí clarito dice, sus almas se derriten, es decir, un estado de conciencia en ese momento. Dice que tiemblan y se titubean como ebrios y toda su conciencia, toda su ciencia se nutre. Entonces, eso es, ¿no? Un estado de conciencia en que tienen algo, como dice, escondido ahí y tiemblan, pues porque ahí hay algo que está mal ante Dios. Ok, Juan. Bueno, en la traducción de la Biblia que tengo, que es la NBI, dice que esa misma frase la traducen como ante el peligro ellos perdieron el coraje, ante tal inmensidad y tal esa mal, perdieron coraje. Entonces no sé si más bien se refiere a eso también. Sí, mire, yo les traje algo para que ustedes miremos esto. Los que están en la transmisión y los que estamos aquí, miremos y prestemos un momento de atención a esto. Que habla sobre eso. Y no sé si alguna vez usted ha estado en una tormenta, pero imagínese esto. Imagínese usted estar en medio de algo así, donde viene y se levanta eso que yo cuando veo ese tipo de videos y esas cosas, no sé, a veces como que uno sin estar allá uno siente ese vacío. Imagínese una ola así más alta que usted dice, se me vino
Dios mío, ¿y aquí a dónde corro? Por lo menos aquí en la tierra usted ve un incendio y tiene, bueno, sale a correr a la calle para algún lado. En el mar, ¿cómo? Si usted se bota al mar, se hunde. Si me boto o estoy en ese aspecto, pues me van a pasar muchas cosas que de pronto no. Imagínense, si esto es un barco grande y una de esas, imagínense cómo baja y cómo sube, ¿cómo sería en medio de eso? Entonces, lo que comenta Juan, eso es lo que está hablando aquí. Se está haciendo una referencia a lo que pasa y acontece con las personas. Recordemos que el salmista lo dice, sus almas se derriten por el mal, y en otras traducciones lo traduce de esa manera. Es como que se pierde, el mal aquí no es traducido tanto como la maldad, sino que el salmista lo está pensando en el marco de unas olas que se levantan, que es algo que no se puede controlar, ¿sí? Recordemos que una de las cosas que está guiando esta parte, esta perícope, estos versículos, es colocarnos en un escenario donde no se tiene el control. El mar y muchos de los elementos naturales no son controlados por el hombre, están en la potestad de Dios. Dios es el que organiza las cosas, el Señor es el que dictamina muchas de las cosas, y no tenemos nosotros como seres humanos el control de eso. Entonces, cuando habla eso, que se derriten, habla de esa posición donde uno dice, o sea, aquí ya me fui, aquí, como dije, aquí morí. Aquí fue el tiempo, el momento, se levantó esa ola y ¿cómo le digo que no? ¿Sí? En el marco de del tema de entender esto en una tempestad, es cuando vemos también tal vez nosotros cómo nos enfrentamos a diferentes situaciones. La pregunta es, ellos están derritiéndose, o sea, están quedando sin fuerza, están perdiendo su valor. Sí, es como cuando usted frente a alguna situación que está enfrentando, usted como que le da temblereque, ¿sí? Que usted se desmaya, que usted ve algo que desborda lo que usted puede hacer o lo que yo puedo hacer frente a esa situación, que se sale de mi perfecto control, ¿sí? ¿Ha visto esas personas que frente a noticias o cosas así muy fuertes se desmayan? ¿Se ha visto? Eso es lo que está hablando aquí el salmista cuando habla que se derriten frente a esa situación. Verso 27 dice, tiemblan y titubean como ebrios. ¿Usted alguna vez ha visto caminar a una persona ebria? ¿Sí? ¿Cómo es? Mejor dicho, que no se puede parar. ¿Sí? Haga usted alguna vez de pronto este ejercicio, suba a algún lugar alto y usted mira así, ¿y qué pasa? Le da uno como beriberi, como que uno, uy, y automáticamente ¿qué empieza a pasar con los pies de uno? Empiezan a temblar, ¿no? Empieza como que uno a sentirse así. Y dice, y toda su ciencia es inútil. La parte clave de esta perícopa es aquí. Toda su ciencia es ¿qué? Inútil. Entonces aquí nos explica por qué está pasando lo que viene narrándose. Cuando habla de ciencia, cuando habla de eso, habla de conocimiento, habla de aquello que está en el conocimiento de las personas. Verso 27, parte final. Parte B, por si lo partiéramos en dos, dice, tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Toda su ciencia, mire, tome esta palabra que le va a ayudar. La palabra que se utiliza para ciencia es cajokma. No, antes les había enseñado una palabra que es muro, que es cajomá. No, esta es una muy similar, pero la escritura es diferente. La palabra es K-J-O-K-M-A. Es cajokma. Cajokma. ¿Listo? La otra era cajomá, esta es K-J-O-K-M-A con tilde. La voy a repetir otra vez. K-J-O-K-M-A.
K-M-A con tilde. Entonces, Kahokma. Kahokma. Ese Kahokma habla de la sabiduría, habla del entendimiento, habla del entendimiento del saber, pero ese es un desarrollo humano. ¿Listo? ¿Cómo se desarrolla el conocimiento o la ciencia? La ciencia es conocimiento. Hace un momento, creo que era Gilma, si no estoy mal, que compartía con nosotros y nos hablaba sobre la ciencia, ¿sí? Ella se centró en esa parte y esto es importante. ¿Sí ve? La narrativa nos va llevando y aquí nos explica por qué está sucediendo lo que les está pasando. Porque hay algo que nos pasa y es el llamado que el Señor nos hace a través de este salmo y es la afirmación de que toda su ciencia es inútil. Habla de un esfuerzo para solucionar las cosas sin tener en cuenta a Dios. Habla de la forma en la que tú quieres hacer un kahogma, ¿sí? Para solucionar algo. Y muchas veces no tener en cuenta a Dios en las cosas que estamos haciendo. El Señor en medio de esto, ¿para qué usa la tormenta? ¿Para qué permite que las olas se levanten? Para probar el corazón de aquellos que están yendo a hacer cosas al mar, aquellos que están en las muchas aguas. Y usa la tormenta para probar qué es lo que realmente está pasando en su corazón, en quién están confiando para atravesar esa tormenta, para enfrentar esa situación. Ese kahogma que muchas veces es bueno para nosotros, pero también muchas veces se puede convertir en el principio de nuestro tropiezo y de nuestra caída, porque olvidamos quién es el que ha hecho las cosas. Una cosa es un pesquero que sale con la confianza de que Dios es el que es el dueño de todas las cosas, que conoce las maravillas de Dios y dice: el Señor es el que es el dueño de toda, y aunque yo sé cómo hacer las cosas, voy al Señor y le digo: Señor, enséñame cómo hacerlas. Y otra cosa es ir a enfrentar lo mismo, pero decir: es que yo ya sé, es que yo no soy un niño, yo ya he aprendido, yo ya he tomado muchas cosas y sé cómo hacer las cosas. No se está refiriendo aquí a que la ciencia es mala, porque está hablando de nosotros mismos. La ciencia vista desde ese conocimiento que se adquiere por desarrollar algo. ¿Sí? Una mamá tiene una ciencia para cocinar. Se ha visto la ciencia que hay detrás de cocinar, porque no a todos nos queda bien, a algunos se nos quema una huepanela, pero hay mamás que en 15, 20 minutos llegan y cogen eso y listo. Una vez me pasó algo cuando era más joven y mis papás iban a hacer unas visitas. Entonces me dejaron a mí y a mi hermana en la casa y nos dijeron algo: alistan el almuerzo. Imagínense, yo tenía como 12, 13 años. Bueno, mi hermana es 2 años menor que yo. Entonces se supone que yo tenía que enarbolar el hacer el almuerzo. Ellos ya me han enseñado a hacer algunas cosas, arroz. A mí había algo que me gustaba mucho hacer y eran los sudados. ¿Por qué me gustaban tanto los sudados? Porque es algo fácil, ¿cierto? Pero rico. ¿Qué hace usted? Parte, corta, todo lo llega y lo mete. Primero hace el guiso con tomate, cebolla, espera que eso espese. Después de que espeso, échele agua y échele todo lo que usted encuentre, mi hermano, échele todo y espere a que eso pite. Y cuando pite, si usted ha hecho bien el trabajo, huele rico y ya estuvo. ¿Sí? Pero ese día, ¿qué pasó? Me tocó no hacer eso porque no habían esos elementos, sino lo que había era arroz y pasta.
Ay, la pasta es eso es un complique para cocinar. ¿Por qué? Porque en el momento que usted deja que se le pase, complicado. Entonces imagínese, nosotros con mi hermana jugamos y cuando eran como las 10:30, 11, vamos a hacer el almuerzo. No, mi hermano, eso, con decirle que yo lloré haciendo esa pasta. Yo decía, pero es que no me sale. Mi mamá me enseñó así, que ponga el agua y apenas esté. Entonces después, no, cuando mis papás llegaron como a las 2 de la tarde, esa cocina estaba vuelta, o sea, un desorden. Hice la pasta como en 4 ollas. En una la hice y me quedó mal, entonces saqué y la metí a otra supuestamente para arreglarlo y así se pegó la pasta y no, cuando llegó mi mamá no sabía si castigarnos, no sabía qué hacer. Lo único que dijo sabiamente es, váyanse para el comedor. Y literalmente a los 10 minutos mi mamá salió con la pasta lista. Eso me dio a mí más piedra. Yo lloraba de la impotencia, de la piedra que me daba, de cómo, o sea, ¿por qué no pude hacerlo? ¿Por qué? Pero mire que ahí hay una ciencia, hay un conocimiento, hay un desarrollo, hay un cajogma que se está desarrollando, hay un entendimiento para hacer las cosas. Pero la crítica que está haciendo el salmista no es que sea mala la ciencia, no es que sean malos los conocimientos, no es malo ser inteligente, no es malo saber, no es malo ser sabio. Lo malo es que ahí lo define. Toda su ciencia es inútil. ¿Por qué? Porque viene y está basada solo en ellos, olvidando el factor determinante que es Dios. Y eso habla de algo que también crece en nosotros y es cuando aprendemos a hacer las cosas, muchas veces en nosotros con facilidad también crece el orgullo. Porque es que ya sé cómo hacer las cosas y entonces me empiezo a confiar. Y ese es el llamado de atención que nos hace aquí el salmista. Tú puedes salir con tu gran flota, ir a las profundidades, conocer de vista las maravillas de Dios, pero tienes que tener cuidado que ese conocimiento, esa experticia se vuelva en el centro y olvides que todo viene de parte de Dios. Toda su ciencia es inútil. Porque en el mar, ¿qué pueden hacer? Mire que aquí vemos algo que también vivieron los discípulos. Acuérdese el momento de Jesús y la tempestad, cuando Jesús está afrontando la tempestad. Y entonces, una de las cosas que pasa es que Jesús está en el barco y van sus discípulos en el barco. Y entonces dice que se levanta una gran tempestad. La pregunta es, ¿qué es lo que empezaron ellos a hacer? Lo que ellos sabían, su ciencia, a usarla. Bajen las velas, amarren todo, vayan por aquí, hagan esto por allá, pilas que se está, venga. Y decían que no quisieron despertar al Señor porque como que les dio pena. Cuando el Señor se levanta y le dice al mar que se calme, detenga y los confronta diciéndoles hombres de poca fe, lo que está diciendo es que hay un problema con la fe y es que la fe parece que decrece a medida que nuestra experiencia aumenta. Entonces olvidamos la fe para enfrentar las situaciones y lo que hacemos es volver a aquello que nosotros sabíamos hacer para enfrentar las situaciones que tenemos al frente, para enfrentar la tempestad. Entonces dejamos aquello que hemos aprendido y hemos recibido de Dios y en lo cual hemos sido instruidos para volver a aquellas cosas que sabíamos nosotros hacer. Cuando Pedro niega a Jesús, Pedro, ¿qué es lo primero que hace? Vuelve a donde todo comenzó, a lo que él sabía hacer. Dejó todo
lo que había conseguido y vuelve otra vez a pescar. Dejó la red para pescar hombres y volvió a tomar la red para pescar peces. ¿Qué quiere decir? A veces nosotros hacemos lo mismo. Olvidamos las herramientas que Dios nos ha dado para poder enfrentar la tempestad y la tormenta y volvemos a confiar en lo que nosotros sabemos, en nuestra sapiencia. Y ahí el salmista es claro, dice, eso es inútil. ¿Por qué? Porque mi conocimiento y mi pericia llega hasta un punto, pero hay una parte que es lo sobrenatural que Dios va a obrar en mi vida, en mi corazón, en medio de la tempestad y en medio de las circunstancias. Qué triste es que yo, teniendo a Jesús en el barco, al último que voy es a Él y voy es a buscar la solución por mí mismo. Hay un milagro en la Escritura que es un milagro en 2-3 versículos. Y es el milagro, uno dice, pero ¿para qué en la Escritura está? No es que tengamos nada malo con las suegras, pero ¿por qué está el milagro de que Jesús sanó a la suegra de Pedro? Ese milagro, ¿para qué? ¿Nunca se ha pensado eso? O sea, yo una vez me puse a pensar eso, pues milagro de la suegra de Pedro, pues ese milagro como ¿qué? ¿Por qué de todos los milagros que el Señor hace, es importante que el Señor, que se mencione y que quede en la Escritura que nosotros tenemos hoy, el milagro de la suegra de Pedro? ¿Nunca se ha preguntado por qué de tantos milagros que hizo el Señor, el milagro de la suegra de Pedro tendría que estar? A ver, María. Yo pienso, como dice la palabra, que cuando fue sana se levantó y les preparó de comer. Entonces el Señor, para ser usada. Pero ¿por qué ese milagro había que quedar? ¿Por qué, María? Para que vieran la grandeza de Dios, porque era una anciana muy importante en la familia. ¿Sería por eso? No, pues hágale, siga, que ahí va, hágale que ahí vamos sacando. ¿Por qué? Una anciana muy importante en la familia y sirviera, ¿no? Porque estaba ahí para… ¿Para quién era importante ella? Para la familia y el milagro. ¿Cuál familia? Como era la suegra de Pedro, pues para su hija que formaba la familia y Pedro también. O sea, ¿para quién era importante ese milagro? Para la familia de Pedro. Para la familia de Pedro, dice Elena. ¿Qué dice? Se me fue el nombre. Marta. Pues que era importante para la familia de Pedro porque era como, digamos, una persona especial y como la cabeza de la familia. ¿Pedro pidió que el Señor la sanara? No. No, pues hizo un milagro Dios en ella para que fuera sana. Pero si Pedro estaba con Jesús, ¿será que sí pidió que la sanara o no? Pues sí, de pronto sí. A ver, Elena, ¿qué dice Elena? Pues como era la mamá de la esposa de Pedro, pues entonces, como era el ser más querido de él y Jesús amaba tanto a Pedro, pues para darle como ese aumento de fe y todo, sanó a la suegra y la suegra le correspondió haciéndole de comer. Bueno, yo considero que quedó en la Biblia para demostrarnos que no hay necesidad de pedirle a Dios, sino que Él conoce de qué tenemos cosas, de qué tenemos necesidad. Pedro le amaba y estaba con él, había aceptado su llamado, entonces Jesús sabía qué necesitaba Pedro, aunque no se lo pidiera, Él quería solucionar la necesidad de Pedro. ¿Por qué quería solucionar esa necesidad antes de Susi? Para dejarnos un ejemplo a nosotros, que lo importante es seguirlo y obedecerle porque Él va a resolver nuestras situaciones. Bueno, Susi, ¿o quién? Porque cuando nosotros nos ocupamos de las cosas de Dios, Él se ocupa de las nuestras. Para Pedro era importante su suegra y eso lo tenía cargado, lo tenía preocupado y Jesús quería que Pedro le sirviera
tranquilo, confiado, fluyendo, y que esa preocupación no lo dejaba. Entonces, sanando a su suegra, él ya podía con libertad seguirlo y servirle. Ok, Pedrito. Sí, era que ahí demostraba de que a través de Pedro iba a ver la gloria de Dios, porque como decía la hermana Susi, él conocía la necesidad de Pedro, mas Pedro no lo pidió, pero él sí conocía la necesidad y esa necesidad se la suplió, la cual él se llenó de mucha gratitud y no dice la palabra, no lo especifica, pero pensamos, creemos de que Pedro se alegró mucho y vio la gloria de Dios y pudo servirle con más anhelo. Ok, Amén. ¿alguien más? Ok, bueno, póngale cuidado. Estamos hablando de que toda su ciencia es inútil, hablando de los conocimientos que ejercitamos en el desarrollo. El milagro de la suegra de Pedro es un milagro que primero no está pidiendo Pedro. Y eso es interesante, porque es un milagro que Pedro no está pidiendo. Pedro no va a Jesús y le dice, Señor, sana mi suegra. No lo está pidiendo Pedro, pero el Señor quiere hacerlo, quiere ir y sanar a la suegra de su discípulo, porque él entiende algo que es lo que a veces nosotros también tenemos que entender. Tú puedes y yo puedo servir al Señor, puedo hacer muchas cosas, pero hay cosas que me impiden servir al Señor a plenitud. Y Dios sabe que esa situación que a veces estamos afrontando muchas veces se convierte en un impedimento para que Dios pueda hacer, o no para que Dios pueda hacer, sino para que podamos ser un mejor instrumento en sus manos. ¿De quién es el problema? El problema está en Pedro. ¿Por qué? Porque imagínese, es como cuando tú sales de tu casa y una cosa es uno ir a orar por enfermos y otra cosa muy diferente es cuando el enfermo es alguien cercano a mí. Ahí ya es diferente. Cuando tienes que irte de una ciudad y saber que dejas a tu esposa y que tu esposa tiene que ver por su suegra y que de una u otra forma siempre un enfermo, perdón lo que voy a decir, genera carga económica y carga personal y emocional. Entonces imagínense, Pedro no quiere dejar tal vez a su esposa con eso, pero tampoco quiere incomodar al Señor con ir a decirle, Señor, haga esto. Pero el Señor, y ese milagro está ahí, ¿por qué? Hay algo que siempre hemos dicho y a veces este milagro nos permite entender una expresión que Dios en el Nuevo Testamento hay cuando dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro? Buscando el reino de Dios y su justicia. Y dice, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Sí? Entonces, entendiendo y aplicando este texto a esta porción del milagro de Pedro, entendemos que hay un interés de Jesús porque ocurre un milagro en la vida de la suegra para que Pedro, mientras está sirviendo, pueda servir con libertad y no esté todo el tiempo pensando en donde esté desubicado. ¿Ha visto usted esas personas que hacen las cosas pero están como desubicadas? Porque su mente está en otro lado. Y eso es un impedimento muchas veces para poder ser un siervo de Dios, efectivo en la labor que Dios te está enviando. ¿Sí? Es como cuando un profesor tiene que dar una clase pero está pasando por alguna situación y yo he visto cómo a veces profesores dicen, no, perdónenme, no puedo estar acá, tengo que ir a atender esto. Discúlpeme, después le repongo su clase y tengo que ir a hacer esto, pero tengo que ir a solucionar esto. Es como cuando tú tienes alguna cita con alguien y sabes que estás enfrentando, tú dejas eso y vas a atenderlo.
Pero Jesús quiere y se interesa por la suegra de Pedro para evitar que su discípulo huya del llamado que Dios ha puesto y del lugar a donde el Señor lo va a guiar a hacer las cosas. Y volviendo a nuestra historia de la tempestad, es lo mismo, casi similarmente, guardando unas proporciones y unos ejemplos. Lo que el salmista llama la atención es a no confiarnos en nuestro conocimiento, en nuestra ciencia, en nuestro propio entendimiento de las cosas, sino no olvidar que no es el cajogma mío lo que determina la victoria que puedo tener, sino es confianza plena en el Señor. Dice el verso 28 que cambia la narrativa. Dice, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra ¿de qué? De sus aflicciones. Recuerde siempre que la angustia es una cosa y las aflicciones son el resultado de esa angustia. Dice, después de eso, después de que claman, ¿se acuerda cuál es el verbo de clamar? Ya lo hemos enseñado y creo que usted lo debe tener pendiente. Es importante que no lo olvide. Clamar, ¿cuál es el clamar? Clamar Tesaak, T-S-A-A-C, Tesaak, T-S-A-A-C, Tesaak. Necesitamos ese Tesaak, ese grito desgarrador, esa voz, ese grito que sale de lo profundo, porque eso es el clamor. Muchas veces nosotros, el clamor no simplemente es el grito, el levantar la voz o gritar o hablar fuerte no es el clamor. El clamor es esas oraciones que salen de lo profundo de su ser, esas entrañas. Yo no sé si alguna vez usted ha dado esos gritos cuando ha estado en medio de una tempestad, que usted dice, Señor, ayúdame. ¿Sí? Que usted siente que, o sea, esa oración fue diferente. No es la oración de Señor, ayúdame, yo te necesito, no, sino es ese clamor, eso que sale de medio, o sea, que usted ya, perdón la expresión que voy a dar, es como cuando usted muchas veces está que tose y no tiene que toser y usted siente que tose como desde la punta del pie, como que la siguiente vez que usted tosa, como que se va a salir todo su cuerpo y va a quedar, ¿sí? De lo más profundo. Ese Tesaak es importante. ¿Por qué? Porque nos muestra la dependencia del Señor. Dice, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Después dice, cambia la tempestad en sosiego. ¿Qué quiere decir? El Señor puede permitir que venga la tempestad, pero pregúntate por qué está permitiendo el Señor que venga la tempestad. De pronto, ¿qué es lo que el Señor quiere enseñarme, corregirme en medio de esa tempestad? Tal vez estoy colocando mi mirada en lo que no es. Una forma de entender la tempestad es Jonás. Jonás dice que cuando viene la tempestad, el Señor levanta una gran tempestad. ¿Por qué? Porque Jonás no quiere ir a hacer el propósito de Dios. Y mira cuántas veces nosotros podemos, pensando en la historia de Jonás, traer tempestad a otras personas, hacer que otros pierdan por negar el ir al llamado que Dios ha puesto para nuestras vidas. Por confiar en nosotros. ¿Cuántas veces de pronto tú como papá o tú como hijo has traído tempestad porque hemos decidido no confiar plenamente en el Señor, sino confiar en lo que yo sé, en la forma que yo sé de hacer las cosas, en hacer las cosas según mi ciencia y no según el conocimiento y la revelación que Dios tiene? ¿Cuántas veces hemos hecho negocios mal porque confiamos en nuestra ciencia y no confiamos en que Dios
Dios es el que nos puede enseñar a dar la victoria. ¿Cuántas veces nosotros aún nos hemos confiado de muchas cosas que pueden estarnos pasando y no tener el resultado porque estamos confiando en nosotros mismos? La labor de la iglesia hay dos maneras de hacerla: con la confianza en que el Señor da las estrategias y nos ayuda, o mirando que soy yo el que la puede proyectar. Mi vida, tu vida como hijo de Dios, puedes proyectarla según tu propio conocimiento y tu propia pericia, o puedes proyectarla entendiendo lo que Dios quiere hacer todos los días, el pan de nuestro que el Señor hoy quiere traer para que entendamos y nuestro camino se halle la luz para que podamos caminar de la forma que es. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan las ondas. Entonces aquí vemos ya una contestación. Hay una tempestad que ha sido el resultado de las palabras del Señor. Pero aquí desde el verso 29, entonces esa tempestad ahora se convierte en sosiego, en esa paz, en esa calma. Dice, se apaciguan sus ondas, las ondas que antes se encrespaban, que subían al cielo y descendían a lo profundo del abismo, ahora han quedado apaciguadas. Dice, luego se alegran porque se apaciguaron. No sé si alguna vez usted se ha sentido feliz y alegre cuando ha pasado por alguna situación y usted dice, oiga, pasé y no me pasó nada. Pudiendo estar en alguna situación peor, o sea, como que es como cuando tú te accidentas o pasa algo y tú sales ileso. Viene un momento de tranquilidad donde usted dice, bueno, sí, se perdió la cicla, se perdió esto, pero no me pasó nada, estoy completo. ¿Sí? Esa alegría, dice, se alegran porque se apaciguaron. Y mire lo bonito, y así los guía al puerto que deseaban. Y ese deseaban no está hablando no dice al puerto que deseaba Dios, sino al puerto que ellos estaban deseando ir para estar tranquilos. El puerto donde podemos estar anclados, donde podemos estar. Ese ha sido el deseo de estos marineros, de estos hombres, pero lo han conocido después de que ellos mismos han entendido que no es su pericia y no es la manera de ellos hacer las cosas, sino como Dios lo hace. Y por eso el 31 y el 32 habla de lo que se puede hacer cuando entendemos cuál es el orden correcto de las cosas. Dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Cuando he sido pasado por la tempestad y he visto las maravillas del Señor, ya mi forma de alabar a Dios cambia y es transformada, y puedo exaltarlo en la congregación del pueblo, y en la reunión de ancianos también lo voy a alabar. Tu alabanza, mi forma de exaltar al Señor debe cambiar, debe ser transformada, pero va a ser transformada cuando haya un entendimiento. Alabar, aclamar es halal, J-A-L-A-L, halal. Hay un halal que Dios está esperando de tu parte. Hay una alabanza diferente, un halal, un clamor. Hay algo que va a empezar a brillar, algo que es precioso. Halal también es la forma de referirse a una palabra que es muy común para nosotros y es aleluya. Halal es una palabra que también puede transmitirse como esa palabra aleluya. Esa exaltación que nace después de que he conocido al Señor. No porque me han contado, no porque me han dicho, sino que yo mismo he conocido las maravillas del Señor. Entonces en mí nace un aleluya diferente, nace un halal diferente para exaltar y bendecir el nombre del Señor en mi vida.
¿Por qué? Porque ya ese halal no está basado en el conocimiento humano ni en la pericia humana, sino está basado en el entender que Dios es el que va a obrar poderosa y sobrenaturalmente, que tú y yo hacemos nuestra parte. Hacemos lo que podemos hacer, pero el Dios de los imposibles, el factor determinante para lograr la victoria, esa vara que Moisés levanta, ¿sí?, para conocer a Jehová Nisi y dar la victoria frente a Amalek, es determinante. No está la victoria determinada a mis fuerzas y conocimiento, sino está la victoria determinada al Dios de los cielos, que es el que está con nosotros. Ese Jehová Nisi, nuestro estandarte, ese Señor que me enseña a tener un halal correcto en mi vida y en mi corazón. Yo no sé si usted está siendo pasado tal vez por la tempestad. Yo no sé si usted de pronto está siendo pasado tal vez por alguna situación. Tal vez hoy el Señor a ti y a mí nos llama la atención porque tal vez estamos confiando mucho en nuestra pericia, mucho en lo que nosotros sabemos, y hemos dejado de confiar plenamente en el Señor. Sí, hacemos nuestra parte. Eso no quiere confiar en el Señor, no es decir, no hago nada, me quedo aquí y espero que del cielo se abra el cielo y baje algo que dice bendición de Dios para Daniel. Y entonces ahí yo abro y ahí tengo la bendición de Dios. No. Conocemos al Señor de forma correcta haciendo lo que estos hombres hacen. Van en sus barcos, en sus naves, van a hacer algo, pero una cosa es salir a pescar en mi nave entendiendo de que yo hago lo posible, pero el Señor es el que hace lo imposible. El de los milagros es el Señor. A salir creyendo, no, yo soy el chacho, mira, está así, entonces tenemos que hacer esto, está de esta forma, no. No es el conocimiento humano lo que determina lo que va a suceder. Es la gracia de Dios que ha sido el resultado de ese clamor que yo he hecho en medio de la adversidad, lo que va a dar sosiego y firmeza a mis pasos. Pedro, cuando sale de la barca, va enfocado mirando al Señor, pero en algún momento desvía su mirada y se hunde. El Señor le dijo, venga, y ese ven aquí hay una implicación en en tener claro a dónde voy a ir. Pero en un momento como que Pedro, yo lo hubiera hecho. Yo me veo caminando sobre el agua y yo digo, ¡ay, wow! ¿Sí? Pero hay una gran enseñanza ahí y es, no te desvíes del propósito. Hay un norte. Aprende. Déjate formar. Déjate meter en la red. Una cosa es ir a enfrentar la tormenta desprovisto de la ayuda de Dios y otra cosa es ir a enfrentar la tormenta sabiendo que el Señor es el que me va a enseñar en medio de la tempestad algo nuevo. Tal vez estás pasando por una tormenta. Dile hoy al Señor, digámosle juntos, Señor, enséñame. ¿Qué tengo que aprender de esta situación que estoy viviendo? ¿Qué tengo que aprender de esto que está pasando tal vez a mi alrededor? En medio de la tormenta, ¿tú estarás conmigo? Había una concepción en el pueblo judío que el Señor en la tormenta no estaba en el mar. Por eso cuando Jonás huye al mar, Jonás tiene el entendimiento que allí no está el Señor. Por eso él huye al mar. Pero allí el Señor le enseña que ahí el Señor también está. Y el Señor permite la tormenta para hacer volver a su siervo al propósito.
con esto no estoy diciendo ni sacando una teología de el sufrimiento y todas esas cosas, no, solo que quiero que tú y yo podamos entender que hay cosas que nos pueden pasar, que de pronto se pueden levantar los vientos en contra, pero hay algo que Dios quiere que aprendamos para que en nosotros nazca un clamor diferente. Y cuando nazca en ti y en mí ese clamor, entonces se va a apaciguar la tormenta y el Señor te va a permitir llegar al puerto seguro. Y el Señor te va a permitir y me va a permitir estar en el puerto seguro. Tú tal vez quieres llegar a algún lugar. Te has puesto una meta, un propósito para hacer algo. Pero recuerda que en ese caminar vas a pasar y voy a pasar tal vez por un momento de la tormenta. Tal vez se levante la tormenta, pero la tormenta viene para enseñarme a clamar, para que no olvide. ¿De dónde viene la ayuda? Leemos en el Salmo, dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. No lo olvides. Tu socorro, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Señor, hoy levantamos nuestra voz a ti. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Señor, perdónanos porque muchas veces hemos pensado que es por lo bueno que nosotros somos que recibimos tus bondades, porque nos portamos muy bien, Señor, y muchas veces olvidamos que es porque estamos colocándote en el primer lugar en nuestra vida. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos confiado en nuestra sapiencia. Tal vez como padres hemos confiado solo en lo que sabemos. Es que yo sé educar, es que yo sé hacer negocios, es que ya tengo tantos años de experiencia, y nos hemos confiado y ha venido gran ruina a mi vida, a nuestra vida. Señor, perdónanos porque tal vez nos hemos confiado porque llevamos 10, 15, 20, 30 años en la vida cristiana y consideramos según nuestro propio criterio que ya sabemos todas las cosas, que ya tenemos un bagaje, una experiencia, pero muchas veces olvidamos, Señor, que tú eres el Dios del hoy, del presente y de lo nuevo. Así como has sido el Dios de grandes milagros, has prometido que cosas mayores nosotros podemos hacer, pero tenemos que aprender a confiar en ti. Señor, perdónanos porque a veces confiamos más en nuestra sapiencia, en nuestra ciencia que en ti. Señor, ayúdanos a entender que sí, la medicina es buena, pero debo nunca olvidar que lo primero es la oración, de creer que pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. Señor, hoy venimos a ti y te pedimos que nos ayudes. Tome un momento ahí, ore al Señor. Permítale a Él que bendiga hoy su vida. Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le
hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios. Mi Dios, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios. Mi Dios, ahí donde usted está. Tal vez puede levantar sus manos al cielo y reconocer con nosotros, diga conmigo: y si Dios por nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, y si Dios con nosotros, y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta. Mi Dios, dilo, mi Dios es grande, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios. Mi Dios, si usted está con alguna situación de enfermedad, coloque su mano en la parte afectada y vamos a orar creyendo que el Señor puede sanarle. Padre Celestial, hemos hablado de tu palabra. Señor, hoy clamamos para que tú obres. Señor, mira aquel que ora porque tiene problemas en su sistema digestivo. Señor, sé tú sanando ahora mismo. Señor, que hay una restauración de la flora intestinal. Señor, aquella persona que toma alimentos pero no le nutren, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, toma el control de su vida. Señor, de su sistema digestivo, aquella persona que tiene problemas en sus pulmones. Señor, hoy oramos para que tú traigas una restauración completa a sus pulmones, a su vida, a su sistema respiratorio. Señor, aquella persona que ha visto menguar sus fuerzas, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que tú eres el que nos fortalece. Tú aumentas nuestras fuerzas como las del búfalo. Seremos ungidos con aceite fresco. Señor, ahora enviamos tu palabra y creemos, Señor, que tu palabra es sanidad. Hay liberación. Aquellos que tienen, Señor, batallas en su mente. Señor, aquellos que aún están enfrentando dudas de su fe, hoy enviamos tu palabra para que su mente sea quietada. Esa tempestad que se ha levantado, Señor, tú la quietes y traigas paz. Aquel que está luchando con el no puedo, el no hay, aquel que está luchando con desprecios, aquel que ha venido, Señor, esta semana siendo atacado en su integridad moral, en su integridad sexual. Hoy oramos, Señor, para que tú des la victoria. Señor, da la victoria a esa mente, a ese corazón. Señor, hoy fortalece su vida y su corazón en el nombre de Jesús. Todo pensamiento que ha sido fraguado en las tinieblas es desarraigado y que la gloria del Señor brille. Que la gloria del Señor brille y que haya libertad en el nombre de Jesús. Señor, toda célula cancerígena, Señor, ahora mismo enviamos tu palabra. Creemos, Señor, que tú las sanas. Señor, sana, restaura, Señor, toda célula, todo
quiste hemorrágico sea quitado y tu mano poderosa sea trayendo restauración. Señor, toda dolencia a causa del periodo, Señor, en las mujeres, seas tú trayendo restauración, regulación, fortaleza, Señor. Toda dolencia, Señor, en las piernas, Señor, en los pies, Señor, todo aquello, Señor, sea quitado en el nombre de Jesús. Todo lo que está molestando el sistema circulatorio, ahora mismo haya restauración. Señor, hoy oramos por aquellos que tienen problemas en su visión, para que tú traigas restauración. Señor, aquellos que no pueden ver con claridad, que sus ojos han ido tal vez menguando su capacidad de ver, Señor, oramos para que extiendas tu mano en el nombre de Jesús. Señor, opera esos ojos por la obra de tu Espíritu Santo. Toda catarata, Señor, todo lo que está molestando la visión, Señor, si es la diabetes, si es alguna situación, Señor, en el nombre de Jesús haya regulación. Señor, que haya testimonios de lo que tú estás haciendo. Señor, nosotros hemos visto las maravillas tuyas, pero queremos ver más. Señor, hemos visto tus maravillas, pero no nos quedamos solo maravillados de lo que haces, sino volvemos nuestra mirada a ti y decimos: tú eres la fuente, tú eres la fuente inagotable para nuestras vidas. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva con gloria. Mi Dios, mi Dios, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Tú eres grande, Señor, y bendecimos y adoramos tu nombre precioso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele la gloria al Señor. Diga gloria al Señor, dele la honra al que lo merece. Si quiere, abra su micrófono y diga gloria al Señor, si puede hacerlo. Gloria al Señor. Diga gloria a Dios, que Dios es Gloria al Señor bueno. Jesús. Gracias, Gloria a Papito Dios. Dios. Gracias. Espíritu Santo. Gloria al Gloria al Dios Señor. Todopoderoso. Gracias, Padre. Gloria al que todo lo puede. La gloria y la exaltación es para nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios.